Universo 1420 presenta Los Pastores del Rebaño y el segmento de la iglesia Cristo mi Redentor Adonai. Tiempo con Dios. Con ustedes, la pastora Berta Estrada y el pastor James. Bienvenidos. Siempre a todas partes, ¿cómo no confiar en ti, mi Dios? Tú que me diste vida cuando estaba muerto y me hiciste parte de tu cuerpo, ¿cómo no confiar en ti, mi Dios? Tú que me fortaleces mi alma cuando mis fuerzas se acaban. Ese Dios que me levanta, creo en ti. No temeré al mar que tengo al frente. No temeré, yo creo en ti. No temeré a ninguna circunstancia. Confío en tu parte de tu cuerpo, ¿cómo no confiar en ti, mi Dios? Tú que me fortaleces mi alma cuando mis fuerzas se acaban, ese Dios que me levanta, creo en ti. No temeré al mar que tengo al frente. Saludos y bienvenida a todos los radioescuchas de Universo 1420 a tu programa Tiempo con Dios. En esta ocasión te acompaña mi persona, el pastor James Atesiano, lo cual siempre traduzco a la pastora Berta en nuestro programa Tiempo con Dios. Y qué bueno que has sintonizado este programa en este día glorioso. Para dar inicio quisiera orar antes de compartir una palabra que va a ser de mucha bendición a todo Radio Escucha. Padre, yo bendigo a cada oyente, donde quiera que se encuentre, que tu palabra sea corriendo velozmente y sembrando esa semilla de fe por la cual en este momento la vamos a soltar por las ondas radiales. Gracias yo te doy por la oportunidad que me das al compartir la palabra con cada amigo, con cada oyente, con cada familiar, con cada amistad que está en sintonía. Amén y amén. Qué bueno que has sintonizado en este día el programa Tiempo con Dios y sigue en sintonía de cada mensaje, de cada alabanza, de cada adoración que se escucha a través de la radio Universo 1420, que es de mucha bendición. Y sabemos que la radio puede alcanzar a todo aquel que nosotros posiblemente físicamente o personalmente no podemos llegar, pero un mensaje a través de las ondas radiales puede cambiar mucho. Y en este momento estaré compartiendo contigo una palabra que hemos titulado Venciendo el miedo. Y usted se pregunta, ¿qué miedo? En el mundo actual que vivimos en un mundo lleno de mucho terror, de mucho pánico, de mucho miedo. Y nos damos a través de la Escritura cuenta
que muchos hombres y mujeres de la fe, tal vez en algún momento de su caminar con Dios, se enfrentaron con el miedo. Pero en la Biblia leemos de muchos personajes que por una razón u otra tenían miedo. La Biblia nos dice 365 veces en las Escrituras, no tengas miedo. Es un mandato repetido por el Señor. Según el conteo, este mandato se encuentra 365 veces en las Escrituras, una vez por cada día del año. Escuche bien, a veces las personas dejan que el miedo resulte en cobardía. Otros tienen miedo por su mala acción o desobediencia. Otro grupo de personas, al oír la palabra no tengas miedo, vencen el miedo y hacen las cosas importantes que hasta ahora somos beneficiarios en la historia de la salvación. Y en este momento estaré compartiendo contigo, amado amigo, unos personajes que a través de la Escritura vemos y leemos que enfrentaron con el miedo. Probablemente conoces a muchas personas de la Biblia que fueron valientes, pero, escuche bien, y a los que tenían miedo, hay un montón de ellos también. De hecho, algunas de las historias bíblicas más famosas sobre las personas que tenían miedo. Por ejemplo, esta es la historia de David y Goliat. David se asustó cuando enfrentó a Goliat, pero aún así logró ganar la batalla. Amigo, quiero detenerme un momento rápidamente. Yo no sé por qué ha llegado el miedo a tu vida. El miedo llega muchas veces por causa de lo que otros pudiesen decir de ti. No tengas miedo. Muchas veces el miedo nos paraliza las bendiciones que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y el simple ejemplo que acabo de mencionar, imagínese por un segundo, si David hubiese permanecido en el miedo cuando enfrentase a Goliat, ese gigante no hubiese caído, sino que el temor se hubiese hecho más poderoso sobre David y David se hubiese vuelto un cobarde. Disculpe el término, pero es así. Pero el Señor te equipa hoy como un valiente. Dios está buscando valientes en un mundo, vuelvo y digo, lleno de terror, pánico. Pero en este día, escucha estas historias que son de impacto espiritual para tu vida. Estas historias bíblicas nos recuerdan que el miedo a veces es normal. Incluso las personas más valientes se sienten con miedo a veces. Así que no te avergüences si tienes miedo en este momento. Sé valiente. Escucha lo que te dice el Señor. Ánimo, sé valiente y siga adelante de todos modos. Aleluya, qué bueno es el Señor. La primera historia que vemos en este día es el temor de Jacob a Esaú. Sabemos que estos hermanos mellizos, Jacob tenía miedo de su hermano Esaú. Probablemente te enseñaron que Jacob era un tramposo, alguien que usaba el engaño para conseguir lo que quisiera. Pero la verdad es que Jacob era un hombre asustado y vulnerable. Tenía miedo de su hermano Esaú. Escuche, que era conocido por ser feroz y violento. ¿Conoces a alguien tú de ese tipo de carácter feroz y violento? Escucha lo que hizo Jacob. Jacob se escapó de su casa para escapar de la ira de Esaú. Le mintió a su padre diciendo que Esaú había muerto y cambió su nombre a Israel para que Esaú no pudiese encontrarlo. El miedo de Jacob controló su vida y lo llevó a tomar algunas decisiones muy malas. ¿Qué decisiones estás tomando tú hoy? Escuche, el miedo
fue la causa de que Jacob tomase decisiones malas. No permitas que hoy el miedo sea tu causa para tomar una decisión errónea. Segunda historia es el temor de Moisés al hablar ante Faraón. Moisés es un profeta de renombre en la Biblia, conocido por guiar a los israelitas de la esclavitud en Egipto hacia la tierra prometida. Incluso con el poder de Dios de su lado, Moisés inicialmente estaba muy preocupado al enfrentarse a Faraón. Yo no sé qué tipo de faraones del siglo XXI te estás enfrentando tú en el centro de trabajo. No sé qué tipo de faraones tú te estás enfrentando allá afuera, donde en el mundo no conocen de Dios, y tienes tú hoy la oportunidad de ir y predicarles. En el capítulo 4 de Éxodo, Moisés se encontró con el Señor Dios, quien le dio poder para realizar señales, milagros impresionantes. El Señor Dios le dijo a Moisés: habla con Faraón, pero Moisés se negó porque estaba asustado. Argumentó al Señor Dios que tenía un impedimento. ¿Cuál es tu impedimento, amado amigo? Del habla. Y no era apto para ser portavoz hacia Faraón. Este es un miedo común de muchos de nosotros que tenemos. Estar demasiado asustados para asumir tareas debido a nuestras propias limitaciones. Sin embargo, el Señor Dios le aseguró a Moisés que le daría la fuerza que necesitaba para llevar a cabo su misión. El Señor Dios proporcionó a Aarón, su hermano, para que le ayudase en los deberes, y aliento y ayuda proveyó Dios a Moisés, y se enfrentó con la confianza a Faraón, y los israelitas pudieron escapar de la tiranía de la esclavitud de Egipto. Escuche, el Señor lo equipó con valentía. Dios se está equipando hoy con valentía. Esta historia de la Biblia nos muestra que podemos combatir nuestros miedos con la ayuda y la guianza del Señor, a través de su fuerza para vencer los miedos y cumplir nuestra misión. A través de la fe y la confianza podemos dejar al lado al miedo y aprovechar los dones espirituales para que Dios nos ayude en momentos de dificultad en nuestro camino. Pueblo, amigo, con fe y fuerza el Señor te va a equipar. Vemos el tercer ejemplo que mencionamos brevemente al inicio de este mensaje. David tuvo miedo de la sombra de Goliat. David era un pastor joven, lo suficientemente valiente para enfrentarse a un gigante con una sola onda, pero muchos pasajes de las Escrituras nos muestran que también tuvo que luchar con su propio enemigo en Israel. Uno de los episodios más famosos que nos muestra el miedo de David fue ante Goliat. En la escena primero vemos a Goliat, una amenaza, burlándose de los israelitas en un desafío al campamento de la batalla. Los israelitas eran demasiado aterrorizados por enfrentarse a él, hasta que David puso al frente y dice: iré y pelearé contra el filisteo. ¿Qué filisteo espiritualmente estoy hablando? Porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que están en los aires de maldad que reina. El coraje de David es notable, pero su temor era aún evidente. Le dice al rey Saúl: tu siervo ha matado leones y osos. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos. A pesar de esta expresión de miedo, David tuvo fe en Dios y decidió luchar contra Goliat.
Y le dice al gigante: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. ¿Cuántos de ustedes pueden decir: yo vengo contra ese enemigo que se me ha levantado en el nombre del Señor Dios poderoso? Y Dios te va a garantizar la victoria, así como se la cedió a David y al pueblo de Israel sobre Goliat. Fue un milagro, fue con coraje y fue con fe. Sus acciones mostraron incluso que cuando tenemos miedo, aún podemos tener esperanza en Dios. Cuando David se enfrenta a Goliat, tenía miedo y admitió de su miedo, pero todavía creía en Dios que lo ayudaría a vencer a su enemigo. Después de matar a Goliat, David dice: el Señor que libró de las garras del león y la garra del oso me librará de la mano del filisteo. Dale la gloria a Dios en este día por tantas batallas que te ha librado y te seguirá librando y te garantizará la victoria. Vemos la siguiente historia. Le estoy dando un recorrido, amado amigo. Sé que es mucho, pero usted lo puede meditar ahí en casa. Estoy parafaseando por el tiempo, pero usted disfrute en estos breves momentos. El temor de Elías a Jezabel. Cuando el profeta Elías se enfrentó al rey Acab, su esposa Jezabel estaba tan furiosa que amenazó con matarlo. No sé qué amenaza han traído contra ti, amado amigo, pero escuche lo que hizo este profeta de Dios. Elías le tuvo miedo y huyó al desierto. La Biblia nos dice que incluso oró a Dios para que muriera por el temor y la ira de Jezabel. Afortunadamente, Dios le dio a Elías fuerza y el consuelo para continuar haciendo su obra, aún frente al peligro. Hoy Dios te da fuerza y consuelo para que tú sigas y no te metas en el temor, porque aún en medio del peligro Dios te levanta. Cuando nos encontramos afligidos por causa del miedo, podemos recordar el ejemplo de Elías, que aún se sintió con miedo. Sabemos que fue un profeta que entró en depresión, usted lo puede leer detenidamente. Todavía confió en Dios y continuó haciendo lo que Dios le había llamado. No te desanimes, continúa con el llamado que Dios te ha hecho. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios llama, Él respalda. Vemos la siguiente historia: el miedo de Daniel al foso de los leones. Este es impresionante, como todos. La historia del miedo de Daniel al foso de los leones es un ejemplo perfecto de por qué nunca debemos de rendirnos ante la adversidad. Después que Daniel se negó a dejar de orar a Dios, al Dios falso, lo arrojaron a un foso lleno de leones hambrientos. Posiblemente estás rodeado de personas que pareciesen leones espiritualmente y lo que quieren es degradarte. Pero escucha, sin embargo, en lugar de su miedo y darse por vencido, se mantuvo firme y confió en la protección de Dios. Al final Daniel salió ileso, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, cuando nos sentimos más miedo, es importante recordar que nada es imposible para Dios. Repítalo conmigo: nada es imposible para Dios. Los discípulos en el arresto de Jesús. Vamos terminando ya. Cuando Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, los discípulos estaban absolutamente aterrorizados. Podía sentir el peso de su miedo hasta el punto de que todos estaban dispersos y escondidos por causa del miedo. Sabía que vendría a continuación y huyeron aterrorizados para salvar sus propias vidas. Incluso Pedro,
a pesar de todas las promesas y los votos anteriores, negó a conocer a Jesús 3 veces cuando le preguntaron. Los discípulos habían visto a Jesús realizar tantos milagros y obras milagrosas. Y llegó el momento incluso que con su fe en Él todavía se encontraron en pánico y lo abandonaron en el momento de necesidad, temerosos. Lo que sucedió al seguir adelante, permaneció con Jesús y le fallaron cuando más importaba. No sé quiénes te han dejado, pero hay uno que jamás te dejará. Jesús está allí contigo, amado amigo. Jesús está contigo, amado hermano. El temor de Pablo en el barco a Roma. Escuche, Pablo es uno de los personajes más conocidos en la Biblia. Y su miedo en el barco a Roma es un poderoso recordatorio de cómo incluso el creyente más fuerte puede sentirse en miedo en tiempo de peligro extremo. Mientras Pablo se dirigía hacia Roma, se encontró con una violenta tormenta. ¿Cuál es la tormenta que hoy estás atravesando, amado amigo? En el mar, lo que hizo pedir ayuda ¿a quién? A Jesús. Pide tu ayuda a Jesús. Aunque Jesús contestó su oración en el barco y se salvó, Pablo todavía tuvo miedo hasta el final. No solo estaba asustado por sí mismo, estaba asustado por todos los que estuvieran a bordo y creía que sus vidas estaban en riesgo por causa de una tormenta que se sentía incapaz de controlar. A pesar de eso, Pablo se encontró con fuerzas. Alcanzar su fe, perseveró a través de ese miedo, lo puso a un lado para llegar a salvo. En conclusión, te dejo con las siguientes preguntas. Entonces, si el miedo es una respuesta normal, ¿por qué Dios nos dijo que no tuviéramos miedo? La respuesta es sencilla, amado amigo. Es que Dios no quiere que vivamos con miedo. De hecho, nos ha dado promesas específicas para animarnos y ayudarnos a superar nuestros miedos. Para vencer nuestros miedos necesitamos saber quiénes somos en Cristo. Cuando conocemos nuestra identidad en Él, podemos caminar con el poder y la autoridad que Él nos ha dado. Y podemos enfrentar nuestros miedos sabiendo que Dios está con nosotros. Entonces, si enfrentamos miedo, escuche mi oración final. Recuerde que tú no estás solo, amado amigo, amado hermano. Dios está contigo y quiere ayudarte a superar ese miedo. Porque escuche, te dejo con este texto. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya, aleluya. Qué bueno es el Señor. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder. Sino de poder, amado amigo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor. Aleluya. Sino de poder. ¿Para qué? ¿Poder para qué? Para enfrentar esas situaciones difíciles. Dios nos capacita en este día para ser victoriosos a través de su palabra. Pues Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina, según esta traducción. En este día quisiera terminar orando por ti que estás escuchando. Amado Dios, gracias por este momento que nos has compartido historias impactantes, que estos hombres pudieron vencer el miedo. Padre, y aún si a alguno que está escuchando en sintonía está
enfrentando una situación de miedo, por el miedo a qué dirán los demás, por el miedo a qué va a suceder. Pero el Señor nos dice en su palabra que cada día lleve su propio afán. No te aprises por lo que va a pasar mañana. Gracias, Señor, porque yo sé que tú contestas las oraciones del necesitado, del enfermo, de aquel que todavía no te ha conocido. Y si ese eres tú, repite esta oración sencilla conmigo. Padre, te entrego mi vida hoy. Reconozco que he pecado contra ti. Te acepto como mi Señor y único Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y para permanecer siempre contigo. Amén y amén. Si tienes algún pedido de oración, nos puedes llamar al 786-879-5421. Estamos dispuestos a servir y orar por ti y darte una palabra que va a ser de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, porque el Señor es quien nos capacita para el día de prueba y el día no de prueba. Quisiera darle gracias una vez más a todos los de la Radio Universo 1420, a mi pastora Berta Estrada por darme la oportunidad de compartir en esta ocasión esta palabra, venciendo el miedo. Que Dios te bendiga, comparte este mensaje con otros, nos puedes seguir a través de las redes sociales, en YouTube bajo Cristo mi Redentor Adonai, en Facebook Cristo mi Redentor Adonai, y vuelvo y repito el número de teléfono 786-879-5421 para cualquier petición de oración. Escríbenos y llámanos y estaremos orando por ti. Que Dios te bendiga hasta el próximo programa. Amén. Universo 1420 presentó en Los Pastores del Rebaño el segmento de la iglesia Cristo mi Redentor Adonai. Tiempo con Dios y su pastora Berta Estrada y el pastor James.
Estamos en el 13210 Southwest 132 Avenida, Suite C10 en Miami, Florida. 33186. Teléfono 786-879-5421. El pasado programa fue un espacio pagado. Universo 1420 no necesariamente se solidariza con las expresiones